Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a repasar un poquitito esto de los triángulos. Triángulos, recuerden que tri significa tres, ángulos, tres ángulos, ¿sí? Son polígonos, los triángulos son polígonos de tres lados. Pero nosotros teníamos y trabajamos anteriormente la clasificación de triángulos. Podemos tener dos tipos de triángulos, o sea, nombres según sus lados, una clasificación de triángulos según la medida de los lados del triángulo y otra clasificación según la amplitud de uno, sobre todo uno de sus ángulos del triángulo. ¿Sí? Uno de sus ángulos. Entonces, acá tenemos tres. Recuerden que estas imágenes, esto está hecho en el GeoGebra, ¿sí? Yo les enseñé a usarlo. Al GeoGebra clásico, capturamos la pantalla y no tenemos muchas complicaciones. Tenemos el triángulo equilátero, que es el que tiene los tres lados iguales. Estos tres lados son de la misma medida. El triángulo isósceles era el que tenía, isósceles significa par de piernas, ¿sí? Tiene dos lados iguales y uno diferente. En este caso, CE tiene la misma medida que EF. Y el triángulo escaleno es el que tiene tres lados desiguales. Es decir, los tres lados tienen distinta medida. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trabajar entonces de acuerdo a sus ángulos. ¿Qué pasa según sus ángulos? Podemos encontrar el triángulo acutángulo, que es el que tiene los tres ángulos agudos, ¿sí? El triángulo rectángulo, acá tiene este ángulo de menos de 90 grados. Recuerden que un triángulo era acutángulo cuando tenía menos de 90 grados. Esta amplitud es menor a 90 grados. 90 grados es este ángulo que está acá, ¿sí? Tiene 90 grados. Con cuatro ángulos de 90 hacemos una vuelta completa. Y el triángulo se va a llamar rectángulo. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Cuando el triángulo tenga un ángulo que sea de más de 90 grados, mayor a 90 grados, se va a llamar obtusángulo. Ahí está. Vamos a recordar que un triángulo tiene tres lados, ya lo dijimos, bien, pero yo puedo formar un triángulo con cualquier medida de lados, con los lados, la medida que a mí se me ocurra. No sé, a mí la consigna me pide que yo arme o trace un triángulo, vamos a hablar bien, un triángulo que sea isósceles, es decir, que tenga dos lados iguales, de 2 centímetros y 5 centímetros. Pero la consigna no me dice que tenga dos lados de 2 centímetros y uno de 5 centímetros. Me dice 2 y 5. Entonces yo me planteé esto. 2 centímetros, un lado, 2 centímetros, otro lado, y el tercer lado de 5 centímetros. Entonces, tracé el lado mayor de 5 centímetros, que es el que yo estoy marcando acá. AB, este que marqué acá. Ahí, ¿lo ven? Y después, con el compás, yo lo que hice fue trazar un arco, este arco que tengo acá, que está marcado en arco C, tiene 2 centímetros. La amplitud de este arco es de 2 centímetros. Después me fui del otro lado, con centro en B, puse el compás, abertura de 2 centímetros, y tracé otro arco. Pero me pasó algo. No se cruzan. Si no se cruzan, entonces no puedo formar el triángulo. Entonces, este triángulo de 2, 2 y 5 no se puede formar. Entonces dije, bueno, a ver, pero me están pidiendo un triángulo. Entonces, lo que estoy haciendo es, ahora voy a formar, dije entonces, un triángulo que tenga lado 5, otro lado de 5 centímetros, me quedó medio panzón ese 5,
y el otro lado de 2 centímetros. Entonces, que ahora tenga dos lados de 5 centímetros y uno de 2. Y acá me quedó, yo les puedo mostrar, hice la base del lado distinto. Hay otras formas de trazarlo, a mí se me ocurrió esta. Y después tracé 5 centímetros acá, este que está acá, y este de 5 centímetros acá. Y me quedó un hermoso triángulo. Ahí está. Me quedó un hermoso triángulo. ¿Por qué? Porque si yo hago este arco de 5, acá voy a hacer un arquito de 5 centímetros, yo voy a tener, sin ningún problema, que se van a cruzar acá arriba. Esos dos arcos se van a cruzar ahí. Y donde se cruzan esos dos, yo voy a tener el tercer vértice. Bien, 2, 2, 5, no. 5, 5, 2, sí. ¿Qué tenía de particular? ¿Se acuerdan qué condiciones teníamos que tener para que exista este triángulo? Veamos uno más, a ver si podemos. Recordemos un poquito. Si yo tengo 2, 2, 5, no se puede. Si tengo 5, 5, 2, sí se puede. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Que si yo sumaba cualquiera de los lados, dos lados, por ejemplo, vamos a formar acá, tengo figura 1, figura 2, ¿sí? Si yo voy a sumar 2 más 2, me va a dar 4. Y 4 no es mayor a 5. 4 es más chiquitito que 5. Y para que exista el triángulo, yo tomo dos lados cualquiera, o sea, cualquier lado que yo tomo dos, lo sumo y tiene que ser mayor al otro lado. Entonces, si yo sumo 2 y 2, no se puede formar. Probemos con, si yo sumo 5 y 2, sí se va a poder. 2 más 5 me va a dar 7, y 7 sí es mayor que 2, pero se tiene que cumplir con todos los lados, con los tres lados. Yo tomo dos lados, lo sumo, tiene que ser mayor al tercero. Acá se cumple, sí, pero no se cumplió con el 2, por lo tanto, ese triángulo no existe. Vamos con el otro que teníamos de 5, 5. El otro era 5, 5 y 2. Si yo tomo, por ejemplo, este 5 con este 5, me va a dar 10. 5 más 5 es 10 y es mayor a 2. Si yo tomo, por ejemplo, el 5 y el 2, yo sumo 5 más 2. 5 más 2 es 7 y es mayor a 5. ¿Se cumple? Sí se cumple. Con cualquier par de lados que yo tome, va a ser mayor al otro lado. Entonces, este triángulo sí existe. Vamos a ver si podemos construir triángulos isósceles, pero obtusángulos. La consigna nos pide que nosotros construyamos triángulos isósceles obtusángulos con 4 centímetros de lado. Los dos lados iguales tienen 4 centímetros. Yo acá les dejo 4 triángulos obtusángulos isósceles. Ustedes van a tener que buscar otros triángulos como estos. Pero fíjense que lo que quiero que vean acá es 4 centímetros, 4 centímetros. ¿Sí? 4 centímetros, 4 centímetros. Si yo sumo esos dos lados, es mayor la medida al tercer lado. Tiene que ser la suma mayor al tercer lado. Recordemos además que un triángulo es obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, un ángulo de más de 90 grados. Acá yo les estoy marcando cuál es el ángulo obtuso. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos eso. ¿Qué pasa? Me preguntan, ¿se podrá construir
un triángulo rectángulo isósceles con dos lados de 4 centímetros, yo acá les dejo 4. Pero también les dejo esta inquietud, a ver, ¿son iguales, no son iguales? ¿Hay otros triángulos rectángulos con esas condiciones? ¿Será posible? Bueno, eso me lo van a decir ustedes. Entonces, acá yo les puse 4 triángulos de 4 centímetros de lado. 4 y 4, los dos lados iguales. 4 y 4. ¿Habrá otras posibilidades? Me lo contestan después. Y también está la posibilidad de construir un triángulo acutángulo. Yo acá les dejo 3. Ustedes van a tener que encontrar otros, si es posible. Ustedes me van a decir, ¿es posible o no es posible? Entonces, acá, cuando yo sume, vamos a hacerlo bien porque me quedo medio feucho, cuando yo sume 2 de sus lados, tiene que ser mayor al tercer lado. Fíjense que acá, si yo les muestro este tercer lado, ¿sí? Si yo sumo los dos amarillos, es mayor al celeste, ¿sí? Pero si yo sumara, en este caso, dos lados, como este FE, y sumo de E, es mayor también la medida al otro lado que me quedó libre. Entonces, recordemos que esto lo hicimos en quinto grado y tenía que ver con, lo hicimos con varillas, ustedes trabajaron un montón, ¿se acuerdan que trabajaron en grupo? Y esto tenía que ver con una desigualdad, es decir, a ver, había condiciones, ¿sí? Estas condiciones de las que hablamos recién. Entonces, para que exista un triángulo, tiene que pasar que cuando yo tome dos lados y los sume, tiene que ser mayor al otro lado. Y se tiene que cumplir en todos los casos que yo elija de ese triángulo. Entonces, acá tenemos que los triángulos acutángulos isósceles, en este caso, existieron y muy bien. Vamos a ver, les dejo un beso enorme, enorme, enorme.